o sea, de esta norma que ha emitido la alcaldía de Sucre de prohibir los strippers en los espectáculos A públicos? mí me parece que hay que diferenciar dos cosas. ¿Dónde van a estar estos strippers? ¿Ya? ¿Dónde van a estar? Si un grupo de mujeres decide contratar a un stripper en un lugar cerrado, ¿no es cierto? Bar, discoteca, lo que sea, me parece que sí. Ujú. Pero obviamente que ha habido una confusión también de si los strippers van a estar en la calle. Eh, entonces, obviamente que en la calle o en la plaza no aceptaríamos que hayan strippers, por razones más que obvias. Pero en un lugar, aunque sea público, pero que es cerrado, o la casa de alguna de ellas, o en una discoteca, como digo, bar, por supuesto que debería permitirse. ¿Cómo se podría prohibir? O sea, ¿quién podría prohibir? Bajo qué argumento? Y además, ¿cómo tendría que haber una policía moral? ¿No es Exacto, cierto? al mejor estilo talibanes. Talibanes, claro, una policía moral que entre a los lugares y vea qué están haciendo ahí adentro, ¿no? Irrumpan en los lugares y vean si hay o no hay un stripper. O sea, ¿cómo se podría hacer cumplir esto? Finalmente, hasta si se quisiera hacer eso, se necesitaría realmente una orden de ingresar ahí, ¿no? Claro, 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 un allanamiento, Un ¿no? Porque allanamiento. si es una fiesta privada y además lo que se critica, si se está prohibiendo en comadres, ¿por qué no se ha prohibido en compadres? Exactamente. Entonces, realmente es una cosa totalmente fuera de lugar, creo yo, una- unas declaraciones que además no van a tener, yo creo, ningún efecto práctico en realidad. O sea, Sí. no se puede ni prohibir ni nada. Más bien, yo creo que esto genera todavía más publicidad para Sí. para las que quieren ir a una fiesta donde hay un stripper. Y, pero demuestra también una situación en el país donde efectivamente eso es una demostración clara de machismo, porque a Sí. los varones no se les prohíbe, pero sí a las mujeres se trata de prohibir. Y que se podría también unir a las declaraciones de Jerjes Justiniano ayer, ¿no? Justo Ah, estábamos estábamos hablando hablando de y eso. lo pasamos y también le decía a Delia que tú eres una de las personas con las que realmente podemos tener una conversación interesante respecto al uso y la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación. No hace mucho hemos tenido un intercambio en Twitter, gracias a Dios la amistad sigue intacta, Por suerte. por suerte y no va a cambiar eso, pero tú con tu punto, yo con el mío, y me gustaría que pudiéramos hablar un poco de eso. Hay varios temas, pero empecemos con esto de Jerjes, ¿no? ¿Qué crees que le ha pasado? O sea, yo creo que no le ha pasado nada, realmente ha sido sincero, eso es terrible. Eh, es así, lamentablemente, hay un segmento de varones eh, y no sé, no quiero tampoco yo emitir un juicio discriminador, pero eh, también de varones quizás mayores, ¿no es cierto?, que no han tenido la oportunidad de tener una reflexión o un debate sobre los derechos de las mujeres, en fin. Él dice, es verse hacer lo que todos nosotros quisiéramos hacer. Exacto, no Sí. tenemos el coraje. Y no tenemos el coraje. Es decir, manosear a una mujer sin que la mujer quiera. Por Dios, o sea, es una cosa increíble. Si nosotros pensamos lo que ha dicho, es lo que todos quisiéramos hacer, pero no tenemos el coraje. O sea, pobre caballero Jerjes Justiniano piensa eso. O sea, no, o sea, lo ha dicho públicamente y uno tenemos que reflexionar, qué es lo que nos pasa? Por Dios, es lo que todos quisiéramos hacer, pero no tenemos el coraje. No, mentira, no es lo que todos Y quisiéramos dice que esa hacer. es la imagen del Canva. Y además, ese es un verdadero Canva. Exacto. Hoy día yo en un grupo de WhatsApp discutíamos esto y también yo decía, bueno, por supuesto que no es solamente de los Canvas, ¿no? Nuestro presidente que es Colla dice que las calzas Exacto. perforadas, Sí. ¿no? O sea, es lo mismo. Esa mentalidad machista, lamentablemente, no es solamente de una región, sino de todas las regiones del país. Pero lo que nos está diciendo es que en realidad todos los varones, eso es lo que todos quisiéramos hacer, pero no tenemos el coraje. Está diciendo que todos los varones quisiéramos manosear a una mujer contra su voluntad. Y eso, por suerte, no es verdad. Pero existe esa idea, ¿no? De que si tú puedes hacerlo y también
Donald Trump dijo eso, ¿no? Yo les puedo agarrar y no me van a decir que no. O sea, si tengo el poder suficiente como para hacerlo, lo voy a hacer. Y realmente es una declaración penosa, triste. Por suerte hay una ola de críticas ante esta declaración, pero estoy seguro que Jerjes hoy día, ante esas críticas, está totalmente perplejo. Debe... ¿Qué he dicho? No, pero si no he dicho nada malo. Nada malo. Claro, pero debe pensar eso. La verdad. Sí. Pero ¿qué he dicho? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, eso que podría haberle sucedido a él cuando un muchacho de 18 años o en la universidad dice una cosa así y hay un debate y hay una crítica, él no la ha tenido. Y ahora que tiene 75, recién genera eso. Por eso lo que digo es que quizás nuestros jóvenes vayan en el futuro a ser menos machistas, espero, porque tienen más posibilidades de que haya un debate sobre las cosas que decimos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos en la universidad. Si dijeran una cosa así, sus otros amigos y amigas se los comen. O sea, Claro. es algo imposible. Pero cuando Jerjes Justiniano o Percy Fernández eran jóvenes en los años 40, ¿no es cierto? Porque así realmente, y 50, así es, decían una cosa así y generaban aplausos. Aunque también deberíamos decir que cuando el presidente dice sus pachotadas, ahora también genera aplausos. Entonces, tenemos un largo camino por recorrer. Y ese es también el papel de las mujeres, ¿no? Porque no nos olvidemos que Percy Fernández tiene 6 reelecciones ya. Entonces, ¿qué es lo que, o realmente no hay ningún candidato que pueda ponerse al frente de la alcaldía de Santa Cruz? ¿O es que las mujeres también apañan este tipo de comentarios? Y lo que dices tú, sí, hay una ola de críticas y todos estamos espantados, pero se va a dejar pasar, como las perforadas del presidente Morales, sus coplas de las ministras a las que les quita el calzón, o el comentario tan desagradable de Nicolás Maduro de decirle que lo ha visto en unas fotografías con unas chicas jóvenes. Realmente es como que yo debo retractarme públicamente, lo hago porque hemos discutido tú y yo, y te decía que en los medios, si la mujer quiere salir semidesnuda, bueno, vaya y pase. Pero ya no sé si realmente se puede tomar en cuenta el criterio de opinión de una jovencita de 18 años que se quiere poner una minifalda y salir en un programa de televisión, si como espectadores va a tener una caterva de viejos verdes. O sea, ya no entiendo yo cuál es realmente la libertad que tenemos nosotros como mujeres. Es que ese es el punto, lamentablemente, que tal vez los medios televisivos hoy están usando. Y lamentablemente es una copia barata de diferentes países vecinos, en el que ponen a una mujer con poca ropa. Efectivamente, la mujer tenemos todo el derecho de ir como querramos y demás, pero lamentablemente la intención muchas veces es el hecho de que es lo que vende, y es que gracias a ello y gracias al cuerpo de la mujer al que tiene muy poca ropa, la audiencia aumenta. Entonces, lamentablemente, así es como ahora, desde mi punto de vista, a la mujer se la está utilizando. Exacto, y yo decía también, el desnudo de la mujer puede ser algo liberador o algo también relacionado a la opresión. Uh-huh. Las Pussy Riots que se desnudan en las iglesias en Rusia, sí es una cuestión de liberación, Uh-huh. ¿no es cierto? Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, pero, y también me desnudo, en fin, pero cuando la publicidad o la televisión es la que te está induciendo a hacerlo, ese debate de esta presentadora de PAT que decía, cada vez me piden que menos me ponga ropa. menos ropa, Sí. La falda cada vez más corta hasta que renunció, pero a su conductor varón, a su compañero, Uh-huh. el coconductor, no se le pide menos ropa, ¿no? El conductor del programa está siempre de terno y con corbata, ¿no? Y la conductora mujer cada vez con menos ropa. Eso es porque ella quisiera, si es porque realmente quiero estar con menos ropa, bueno, está bien, pero cuando es una exigencia del canal, como dice Delia, para obtener más rating, etcétera, entonces es algo que en realidad termina siendo una forma de cosificar a la mujer, no de liberación. Y bueno, o sea, tenemos el tema de la cosificación de la mujer, y creo yo que también habría que hacer un análisis, lo has hecho tú muy completo en tu libro Control Remoto, Sí. pero ha pasado un tiempo ya desde esa publicación, y
me imagino, no sé, quisiera saber cuál es tu perspectiva de cómo han ido evolucionando o involucionando los medios a raíz de la publicación de Control Remoto. Y que me expliques un poco, le expliques a la audiencia de qué se trata el libro. Excelente, claro que sí, gracias más bien por mencionar el libro. El libro, y efectivamente han pasado 5 años desde el libro, entonces también yo creo que requiere una actualización. El libro lo que hace es mostrar cómo el gobierno controla los medios de comunicación, logra cooptarlos, y sobre todo mediante varios mecanismos, sobre todo uno que es la publicidad, cooptación mediante los ingresos de la publicidad. Pero el libro también tiene otra parte que es la que tú mencionas, que es que los medios de comunicación, para evitar irritar al gobierno, sobre todo la televisión, para evitar irritar al gobierno con temas políticos, lo que hacen es tener una gran cantidad o fomentar una gran cantidad de programas de farándula, ¿no es cierto? Sí. Mujeres con poca ropa, u estos programas como Calle 7, en fin, que lo que hacen es, digamos, solamente un programa hedonista donde lo que importa es el físico, de hombres o de mujeres, ¿no? Sí. Si tienes un buen físico, entonces estás bien. Buen físico, cero cerebro, no Exacto, importa. no importa. Y así, el mensaje es que si tienes un buen físico, vas a progresar en la vida, ¿no? Cuando lo que deberíamos decirle a la gente es que si tienes cerebro, es que vas a progresar en la vida, no importa tu físico. Pero son los valores exactamente contrarios, ¿no? Entonces, lo que los canales hacen para evitar irritar al gobierno con temas políticos, que es lo que al gobierno le incomoda, entonces la vía más fácil es tener todos estos programas llamados televisión basura, muchas chicas y a veces incluso hombres con poca ropa, además de Crónica Roja. O sea, en Santa Cruz es todavía peor el tema de la Crónica Roja, realmente a veces hasta por el robo de un celular. Hay una unidad móvil que va, Sí. ¿y cómo te has robado? Sí, me lo ha jalado. Terrible, o sea, entonces, al final, si nos fijamos en la televisión, está ya vaciada de política, de cualquier debate significativo que podamos tener sobre cualquier tema, porque todo es el tema de la farándula, chicas con poca ropa, mucha Crónica Roja y mucho deporte. Justamente porque al gobierno lo que le incomoda es que se hablen de otros temas, ¿no? Por Dios, somos ya 19 feminicidios hasta la fecha en Bolivia. Para nuestra poca población de 11 millones de habitantes es un porcentaje muy alto. Bolivia tiene más de 100 feminicidios al año con 11 millones de habitantes. Sí. Argentina con el triple de población tiene 40 y España 30. Entonces, pero de eso no hablamos suficientemente, y mucho menos en la televisión. En la televisión ese debate está totalmente ausente. Si ustedes se fijan, los programas de la noche posteriores a los noticieros, antes solía haber más de estos temas, y sobre todo más de política. Pero todo eso ha terminado yéndose para evitar la molestia del gobierno y para también, junto con evitar esa molestia, obtener importantes recursos mediante la publicidad estatal. ¿Y de los periódicos? Yo creo que en los periódicos hacen un trabajo mucho mejor. Yo pienso que los periódicos, sobre todo los principales de las ciudades, capitales del país, son medios de comunicación todavía independientes, autónomos. El Deber de Santa Cruz, Los Tiempos de Cochabamba, también en Cochabamba Opinión, el Correo del Sur en Sucre, Página 7 en La Paz. Yo creo que hacen un esfuerzo mayor de mantenerse alejado de esos temas y de preocuparnos de los temas importantes. Hoy día la apertura de Página 7, por ejemplo, es la violencia contra los niños, que también es una cuestión terrible en el país, de la que no nos preocupamos. Los que hemos tenido hijos, Delia no, porque es muy joven todavía, pero los que hemos tenido hijos como Mónica y yo, dejamos a nuestro hijo en el colegio o está en la casa y nosotros tenemos la certeza de que está en un lugar seguro, ¿no es cierto? Porque hemos tenido la suerte de que así sea. Pero para muchas familias esa no es una certeza, que en el hogar, que se supone que es el lugar donde más seguridad va a tener un niño, que en el hogar o en el colegio no tenga esa seguridad, ya sea porque hay bullying escolar o ya sea porque el profesor está manoseando a las chicas o los está chantajeando, o en la casa porque el padrino, el padrastro, el padre, el hermano mayor, el primo
va a cometer quién sabe qué cosas con los niños y niñas. Entonces, es terrible. Bolivia es uno de los países, creo que es el país que más violencia contra los niños tiene. Y de eso no hablamos, las autoridades no hablan de eso. Deberíamos hacer campañas mucho más intensas sobre eso. Leí hace varios años un informe de la Defensoría del Pueblo donde, por ejemplo, a los niños que se hacen pis en la cama, los sientan en unos ladrillos calientes. Sí. Es increíble. Es increíble. Somos retrógradas, pero hasta, no sé, yo trato. Mi mamá me dice, ¿pero por qué ves noticias? Le digo, mami, porque soy periodista y tengo que trabajar en ello. Y hay noticias realmente que te impactan de una forma que ya no sabes, por más que estés un poco curtido, no sabes cómo digerirlas, como la de esta niñita de 3 años que tiene 100 días que le han partido sus padres, o sea, ni siquiera los padrastros, los padres. Le han partido una escoba en 5 pedazos en el cuerpo. O sea, ¿qué pasa? Porque estaba compartiendo bebidas alcohólicas. Entonces, la solución es prohibir las bebidas alcohólicas en este país, con el mejor estilo musulmán. ¿Cuál es la solución? Realmente, qué buena pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos una sociedad tan violenta? Sobre todo de puertas hacia adentro. Igual el tema de la violencia contra la mujer. Lo que algunos estudios diferencian la violencia física contra la mujer respecto de la violencia sexual. Y Bolivia también está en uno de los primeros lugares, lamentablemente, en cuanto a la violencia sexual. ¿Qué nos pasa? ¿En qué rato los bolivianos tenemos esa deformación en nuestra preadolescencia o adolescencia? ¿En qué rato, en este caso los varones, tenemos ese cortocircuito y nos convierte en el país con mayor violencia sexual, por casi uno de los más altos del mundo? Sí. En la región somos el que más alto. Y en el mundo. Entonces, eso tendríamos que discutirlo, no sé, psicólogos, pedagogos, educadores, sociólogos, no sé quiénes más, por supuesto con las autoridades de gobierno. En el colegio, ¿cómo tendríamos que hacer que eso, ayudarle a ese chico, porque realmente la palabra es ayudarle, por supuesto no castigarlo, sino ayudarle a que cuando sea mayor, cuando tenga unos cuantos años más, no haga lo que posiblemente haría sin ayuda. Y a los padres de familia, eso de los ladrillos calientes, el chico se va a seguir haciendo pis, solamente que va a estar quemado, va a estar totalmente acomplejado, aproblemado, y en su vida adulta, ¿qué otros problemas tendrá? Si cuando era niño, a los 2 o 3 años, me sentaban en unos ladrillos calientes. Yo no veo campañas del presidente, del gobierno en eso. El presidente, que tiene tanta ascendencia sobre tanta gente y hace 3 discursos al día frente a sectores rurales, en fin, y también urbanos, es una oportunidad perdida, ¿no? Más o menos, si son 3 al día, son, digamos, 1,000 al año, 1,000 discursos al año. En 10 años son 10,000. Dios mío. ¿No ve? En esas 10,000 veces podría en algunas ocasiones haber dicho, a ver, porque a él le van a hacer caso. Claro. A él le van a hacer caso, a él van a decir, oye, tienes razón, el exceso del consumo de bebidas alcohólicas, en Bolivia tampoco nos preocupamos de eso. Yo antes trabajaba en San Pedro en ANF, y cuando iba a comer algo en la noche, porque mi turno era de noche, iba a comer algo y siempre veía jovencitos de colegio con sus uniformes de colegio tomando estas botellas de PET, que ya está mezclado el ron con la Coca-Cola, tomando ahí en las esquinas. Y yo digo, estos chicos de colegio llegan a su casa con tufo, sus papás tal vez no les dicen nada, o no hay papás que les reciban. Si mi hijo a los 15 años llegaba con tufo, por lo menos me preocupo. Claro. ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado? O sea, por lo menos trato de conversar con él. O sea, tienes 15 años. El alcohol es algo inevitable, todos vamos a tomar, pero ¿cuánto vamos a tomar? ¿A qué edad vamos a tomar? Y lamentablemente de eso no hablamos. No, y generalmente es el alcohol, la muletilla perfecta es que estaba borracho, no me acuerdo. Parodiando al estaba borracho, pero me acuerdo de Víctor Hugo Vizcarra. Raúl, ¿cómo está tu situación ahora, cambiando totalmente de tema, con el juicio que Entel ladró tanto de que te iba a hacer? Por suerte, Mónica, Delia, y gracias por la pregunta, solamente ha sido un anuncio del proceso, pero no se ha iniciado el proceso, por lo menos hasta ahora, y yo creo que ahora ya no va a ser iniciado. Entel publicó en un fin de semana, sábado y domingo, en varios periódicos el anuncio de que se iniciaría el proceso. Entonces yo en ese momento, cuando vi que ya era
solicitadas y además publicadas en 2 días, yo pensé que ya el juicio iba a ir, incluso contraté un abogado, todo. Porque lo anterior a eso era que me mandaron cartas notariadas hasta mi casa, eso es lo que también he relatado, la notaria en persona en mi casa entregándome la carta, una cosa muy curiosa, que la notaria es mensajera de Entel, que Claro, para llegar claro, ahí, ¿no? claro. O sea, ¿Qué solicita? que la eficiente notaria, que llegó hasta mi casa 2 veces con unas cartas anunciando un proceso penal si es que no me retractaba. Como no me retracté, luego vinieron estas 2 solicitadas, pero afortunadamente. Y después hubo un tercer evento, que es cuando el ex gerente de Entel, cuando lo posesionan como ministro, recientemente como Oscar ministro. Coca. Oscar Coca. Como ministro de Obras Públicas, él anuncia que sí, va a haber el proceso, y además dice que tienen un récord un poco desagradable de 7 personas detenidas, como si yo iba a ser el octavo. Pero afortunadamente, digo yo, y además creo que gracias a una campaña en la que además ustedes han participado, y por eso agradezco, de apoyo y de solidaridad, y también de la Asociación de Periodistas, la ANP, en fin, una campaña muy grande de solidaridad. Creo que las autoridades han visto que era algo realmente ridículo seguir con eso, y no ha habido un inicio del proceso. Pero además de eso, también hay que decir que Entel ha despedido a las personas encargadas de contratar a estas empresas que yo denuncié. El caso, Exacto. para los que no lo sepan, de la audiencia, es que Entel contrataba empresas de seguridad sin exigir que estas empresas sean legalmente reconocidas. Y bueno, después de eso piden la renuncia o despiden a las personas encargadas de las contrataciones, por una parte, y por otra, incluso clausuran una empresa, ¿no es cierto?, de seguridad. Porque la denuncia que tú hiciste es que los servicios de seguridad de Entel no estaban siendo licitados. No estaban siendo licitados, era invitación directa, y segundo, que a los que contrataban no les exigían una norma que la ley exige, que es que esas empresas tienen que ser legalmente constituidas y tienen que tener una licencia de funcionamiento. Porque incluso los que ponen estas cámaras de seguridad, los que ponen cámaras de seguridad, no sabes si esa cámara de seguridad al final me está protegiendo, o el tipo que me la ha puesto más bien me está monitoreando para saber cuando yo estoy fuera de mi casa y después me va a robar. Por eso es que la policía exige que estas empresas estén registradas, tengan una licencia, para tener un poco más de certeza. Entel no exigía ese requisito, seguramente, aunque no lo puedo comprobar, no tengo pruebas, pero seguramente para contratar a sus amigos, que formaban una empresa un mes antes. Como siempre se hace. Siempre, no tenían tiempo de hacer todo el trámite en la policía, y por lo tanto daban cualquier servicio de seguridad, y contratos muy jugosos. Alguien ha calculado que más o menos en contrataciones a empresas de seguridad se han gastado 20 millones de bolivianos en los últimos años, o sea que son cifras altas. Pero, dándome la razón, aún sin decirlo, Entel ha despedido a los encargados de las contrataciones y ha pedido que la policía clausure una de estas empresas contratadas por Entel. Con lo cual, me quedo satisfecho de que la nota nuestra estaba correcta, estaba sustentada y no contenía error, y segundo, también satisfecho de que no haya un proceso. Pero, perdón. Por favor. Pero también ha sido, digamos, un poco la pregunta para la noticia que se sacó, la contraparte. O sea, el hecho de, y también esa era la queja, digamos, de Entel, por un lado, el hecho, ¿por qué no vinieron a preguntarnos antes de sacar la nota? Porque, bueno, lo que dicen, y es, digamos, primordial en una nota, es tener la contraparte para poder sacar, ¿no es cierto?, la noticia. Y también sabemos que usted, Raúl Peñaranda, como periodista, siempre ha sido un periodista que, como muchos, no ha incomodado al poder, y también ha habido muchos ataques a su persona, no solamente por este tema. Pero ¿qué ha pasado con la contraparte? Hubo declaraciones, si no me equivoco, que después de 2 días ustedes quisieron buscar la contraparte. Si nos podría explicar cómo. Muy bien, buena pregunta, y me permite aclarar. Gracias por buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros pensábamos al hacer la nota, que primero está la norma, ¿no es cierto?, y que la norma era la contraparte. Es decir, que nosotros hemos comparado unas licitaciones de Entel, ni siquiera licitaciones, pedidos de contratación de Entel con la norma. Y la norma dice que en esas contrataciones, anuncios de contrataciones, debería exigirse una serie de requerimientos que no estaban. Por lo tanto, lo que estábamos comparando
si se puede decir así, era el pedido de la licitación con la norma y no se estaba incluyendo un punto. Pero es verdad, deberíamos haber hecho el esfuerzo de pedir una contraparte. Sin embargo, en el 100% de las ocasiones anteriores y posteriores al hecho, no nos han aceptado la contraparte. Después de eso, efectivamente, yo mando carta, en fin, y he llamado y hemos hecho notas posteriores y nunca hemos podido conseguir una contraparte, lo cual es curioso, porque precisamente su crítica era no tienen una contraparte, y cuando la pides, no te la dan. Y cuando no la pides, te sacan eso en cara, ¿no? Que no la pediste y te anuncian un proceso penal. Entonces, es realmente muy, muy chistoso, pero uno sí tiene que cumplir, realmente es una formalidad, porque tú sabes que no te van a dar la contraparte. Y en el cuarto párrafo hay que poner, se pidió la contraparte y no nos la dieron, ¿no? Porque realmente se ha convertido en una formalidad hacer esas llamadas, porque los periodistas que hacen esa llamada para pedir la contraparte de entidades estatales sabe que no va a obtener una contraparte. Pero no existe, perdón Raúl, ¿no existe una ley de acceso a la información? Existe una ley de acceso a la información, exactamente. En realidad es un decreto. Y los periodistas deberíamos aprovechar más ese decreto y no lo hacemos. Esa es una autocrítica que realmente vale para todos nosotros. Deberíamos aprovechar más ese decreto y deberíamos pedir más información mediante ese decreto. Tal vez no lo terminen cumpliendo, etcétera, pero podríamos aprovechar mucho más de eso. Lo que hacen, por ejemplo, los parlamentarios mediante pedidos de información, minutas, no sé cómo le llaman, de pedidos de información al Estado, porque son diputados, nosotros como periodistas podríamos hacer exactamente lo mismo en diferentes temas a través de este decreto que está vigente y que solamente dice que los temas de seguridad nacional no pueden ser tocados, a nosotros que nos importa, porque lo que nos importa son otros temas. Pero lamentablemente no lo hacemos. En otros países los periodistas van mandando cada semana un pedido de información. ¿Cuánto gasta el gobierno en gasolina en los autos del presidente? ¿Cuánto gasta el presidente en sus vuelos, en sus viajes? ¿Cuánto gasta la seguridad? ¿Cuánto son? Eso es interesante. ¿Cuánto es el viático del presidente? Eso no sabemos. Cuando viaja al exterior, ¿cuánto es el viático? Nosotros podríamos pedir esa información y quizás tendríamos la suerte de que al final nos la darían meses después. Pero como has pedido varias cosas durante el año, cuando te van llegando, ¿no es cierto?, las respuestas, algunas veces no te sirve y algunas quizás sí, digamos, ¿cuánto es el viático del presidente? Nunca nadie nos ha dicho eso, pero sí es una falta, una ausencia nuestra de que deberíamos aprovechar ese decreto más. Tú eres ganador de varios premios internacionales y nacionales. Destaco entre ellos, por ejemplo, Premio de Defensa de la Libertad de Expresión, la medalla Elizabeth Neufer, Maria Morse Cabot Award, y bueno, tienes, o sea, es un largo. Tú has tenido la oportunidad de poder mostrar la imagen de Bolivia en el exterior y en la situación de los medios bolivianos. ¿Cuál es esa imagen que se tiene de Bolivia afuera? Muy bien, buena pregunta y gracias por mencionar los premios. Efectivamente, yo en cada ocasión que he tenido la suerte de ganar un premio, he hecho declaraciones o he hecho, si había oportunidad de hacer un discurso, que generalmente sí, unas breves palabras de agradecer el premio. Siempre, en todas esas ocasiones, yo he hablado de Bolivia y de los problemas que tenemos los periodistas, los desafíos que tienen los periodistas bolivianos, y siempre he mencionado una cosa que no es una falsa modestia, sino que es verdad, que es un premio para los periodistas bolivianos. Cuando me premian a mí, en realidad están premiando a otros. ¿Por qué? Porque se está poniendo luz sobre un tema que es de todos los periodistas bolivianos, todo lo que nosotros como periodistas enfrentamos. Y en general yo noto que a lo largo de los años ha ido cambiando la imagen que se tenía del país en el exterior. Hace 10 años realmente la imagen positiva y favorable de Evo era mucho más grande, aunque me daban premios, pero era también una especie de cosa un poco exótica que un periodista venga aquí a decirnos que en Bolivia hay tantos problemas, pero si Evo Morales es tan buen presidente. Yo he tenido ese rol de un poco tratar de que
la gente se entere mejor de la situación en Bolivia, y aunque por supuesto no estamos tan mal como otros países, realmente estamos mal comparados con otros y comparados con nuestro pasado. Es decir, ¿con quién tenemos que compararnos? Tenemos que compararnos con Corea del Norte, obviamente estamos mucho mejor que Corea del Norte, este programa no hay en Corea del Norte. ¿Con quién tenemos que compararnos? ¿Con Corea del Norte o tenemos que compararnos con países de la región donde sí hay muchas más libertades o con nosotros mismos? Hace 15 años estaba la situación mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, pero en los últimos años yo he notado que realmente ya hay una conciencia mucho más clara de que la situación en Bolivia es una situación muy complicada para los periodistas, pero en general para la sociedad civil, activistas de derechos humanos, activistas de medio ambiente, en fin, que la situación ha empeorado mucho, y ahora con que el presidente, aún perdiendo un referéndum, quiere y persistir en ser candidato, yo creo que esa imagen ha cambiado ya notoriamente. Tengo una cifra acá que quisiera que me digas cuál es tu opinión al respecto. El Ministerio de Comunicación, a través de la viceministra Paola González, ha dicho que se ha ejecutado el 89% del presupuesto de esta entidad pública y que el área de redes sociales, que empezó con 684,000 bolivianos, ha terminado su ejecución con 26,972 millones de bolivianos, lo que viene a ser 3,86 millones de dólares gastados en guerreros digitales, de los muchos que ahora pululan en el Twitter y demás. ¿Qué piensas de eso? Los que de hecho manifestaron de que ya es actualmente se ha conocido de que 400 por lo menos ya estarían entrando para defender la mentira, entre comillas, que se dice sobre el gobierno, pero se ha hablado, ¿no es cierto?, sobre diferentes montos que se les paga, pero lo que han asegurado es que estos serían voluntarios y que no recibirían. Entonces, ¿esta plata sueldo. ¿Dónde se ha ido? Claro, a otros guerreros. A otros guerreros. Claro, otros. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso? Tú eres muy activo en Twitter. Has decidido no tener Facebook, y eso hay que dejarlo claro porque ya han aparecido varios Raúles Peñarandas, hasta con su foto, o sea, ahí los guerreros se aplazaron. Pero eres una persona muy activa en Twitter y vemos, ¿no?, el tema de los trolls. O sea, ¿qué opinas sobre esto? Muy bien, buena pregunta, es un muy buen tema. Y en esto voy a coincidir extrañamente con el ministro Canelas, porque el ministro Canelas ha dicho, no importa tanto la cantidad, podríamos tener 300 guerreros digitales, ha dicho él, pero ¿cuál es el efecto real? Exacto, ¿no es cierto? exacto. Y yo comparto eso, porque realmente se necesita mucho más inteligencia de la que están mostrando para intentar manipular, cambiar las tendencias de opinión que hay en el Twitter y en el Facebook. Se necesita mucho más sutileza, más inteligencia. Digamos que si quieren, ellos lo que realmente quieren hacer es manipular, ¿cierto? Y que cuando se está hablando de una cosa, que alguien cambie un poco ese debate y termine hablándose de otra cosa, o que se hable de lo mismo, pero con otro énfasis. Pero la manera como lo hacen es tan burda, tan mal hecha, hasta con faltas de ortografía, por Dios. Tan evidente, tan además. evidente, tan tonto, tan burdo, que no tiene efecto ninguno. Pero más, incluso más, aunque fuera inteligentemente hecho, me parece que esas tendencias que hay en las redes sociales son muy difíciles de cambiar, porque las encuestas demuestran que el 70% de las personas que están en las áreas urbanas, es decir, en las ciudades, no quieren una nueva reelección de Evo, 70% en las ciudades. ¿Y quiénes son los mayores usuarios de Twitter y Facebook? Están en las ciudades. Sí. Seguramente en las áreas rurales también hay, pero en las ciudades es donde están más. Esas personas que están usando las redes sociales, los usuarios de redes sociales, son personas que en general, según las encuestas, no quieren a Evo más en el poder y también tienen unas ideas más elaboradas sobre tolerancia, minorías, democracia, derechos de las mujeres, no siempre, pero en general. Entonces, es muy difícil, casi diría que es una batalla perdida para el gobierno, es una batalla perdida. La gente ya tiene un criterio que no lo va a cambiar. Este es un gobierno que ha perdido un referéndum, ¿no es cierto? Si nos fijamos los resultados del referéndum, más o menos en algunas ciudades sobrepasa el 70% el voto no. A esa persona que ha votado que no en el referéndum y que ahora cree que el presidente no tiene que postularse una vez más,
va a llegar un troll, aunque sea inteligente, a decirle, no, pero mira, en realidad el presidente ha hecho muchas obras. Ah, sí, en realidad ha hecho obras. Entonces cambiaré mi criterio, ¿no? No, no es así, no es así. Entonces yo creo que esta es una batalla perdida, este es un dinero tirado a la basura, como mucho hace el gobierno, que ya no tiene efecto y que realmente el gobierno tendría que repensar por completo la manera como se relaciona con la gente. Cuando hablamos de redes sociales, en realidad estamos hablando de ciudadanos, ¿no? Nosotros que estamos aquí. En realidad las redes sociales no es una entelequia, sino que son, lo que deberíamos decir es usuarios de redes sociales, es decir, personas detrás de un teléfono o de una computadora. Yo pienso que es una tarea perdida. ¿Cómo va a convencer el gobierno? ¿Cuál es la idea fuerza que podría hacer que la gente que está en contra de una cuarta reelección, en fin, cambiara de posición? Difícil. ¿Por qué? Porque no hay un mensaje. ¿Por qué el gobierno quiere un cuarto mandato? Esa respuesta no hay. ¿Por qué? ¿Por qué quiere? No, en realidad es porque el país está bien y queremos continuar el proceso de cambio. El proceso de cambio es insuficiente, porque podrían decir, miren, ha sido tan poco tiempo el que hemos tenido y quisiéramos un segundo mandato. Bueno, ya, eso sí, cuando el gobierno está empezando, tenemos... Oye, ya van 13 años, va a ser 14, y todo lo que querías hacer, ¿no lo podías hacer en 14 años? Sí. O sea, es muy difícil responder a la pregunta, realmente responder adecuadamente para el gobierno, ¿por qué queremos quedarnos? Porque la respuesta que los ciudadanos tenemos es eternización en el poder, miedo a dejar el poder porque después muchos van a terminar en la cárcel, miedo a dejar el poder porque se va a saber toda la corruptela y todas las cochinadas que están haciendo, debemos saber el 1%, entonces por eso es que no se quieren ir del poder. Entonces convencer a los que ya tienen una posición sobre eso, me parece que es imposible. Por lo tanto, pueden gastar $4 millones, 40 millones de dólares, 400 millones de dólares en guerreros digitales y no lo van a conseguir. Es muy diferente la situación que hicieron los rusos en Estados Unidos aprovechando las redes sociales, que ahí sí tuvieron un efecto muy importante en el resultado de que termine ganando Donald Trump. Claro. ¿Por qué? Porque ellos detectaban en las redes a todos los indecisos. Eso era, los indecisos, los que no, por un uso de la tecnología increíble y magnífico, que si lo hicieron en Bolivia creo que estaríamos fregados. Todos los indecisos, pero no solamente los indecisos respecto de la política, sino, por ejemplo, las mujeres que en Estados Unidos no habían definido su voto, pero que estaban en contra del aborto. Yeah. No he decidido mi voto, pero además estoy en contra del aborto. Entonces, a esas mujeres se les mandaba mensajes diciendo que Hillary Clinton en realidad va a volver obligatorio el aborto. No, pero no puede ser, ¿cómo es posible? Entonces, a cada segmento, microsegmento, o los que están indecisos, pero que no les gustan los migrantes. Entonces, si gana Hillary Clinton, va a haber obligatorio que entren migrantes. Así. Entonces, mensajes específicos para cada segmento. O sea, una cosa realmente increíble de sofisticación y de uso de la tecnología, en la que esas personas indecisas, que por ejemplo estoy en contra del aborto, y me dicen que Hillary Clinton la va a volver obligatorio, entonces termino votando Trump. O estoy indeciso y realmente no me gustan los migrantes y me están diciendo que más bien ahora van a obligar a los mexicanos a migrar. Entonces, esos pequeños bolsones de votantes que realmente han sido un porcentaje muy pequeño, ha logrado hacer que esa elección se dé. Pero creo que en Bolivia estamos lejos de eso, ojalá toco madera, de que tengan esa capacidad de hacerlo. No, aquí lo que yo veo, corrígeme por favor si estoy equivocada, es que lo que hacen es perseguir a los periodistas, generalmente a las personas, a los politólogos, que tienen una opinión fundamentada contra el gobierno, y le dan están detrás de ellos. Es como que se han olvidado lo que dices tú, ese bolsón de indecisos que están ahí navegando en la nube y que no saben qué van a hacer al final, y eso los dejan pasar, pero se ocupan de perseguir, insultar, amenazar, etcétera. Y después de la pausa quisiera que hablemos un poco de todo lo que has tenido que pasar con el tema del pasaporte chileno, por favor, y obviamente de nuestra presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Hacemos una pausa, por favor. Voz de Levita.
Esta es la historia de un viaje a Santa Cruz, en el que Felipe y Sandra recibieron una cruz. Artículo 27 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Los delitos de calumnia e injuria contra los particulares quedan sujetos a la penalidad del Código y su juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios, a no ser que el ofendido quiera hacer valer su acción ante el jurado. Soy Juan Carlos Salazar, periodista paceño desde hace varias décadas y muy contento también por la inauguración de APL Radio. Y yo creo que es un proyecto muy importante porque es un nuevo espacio para la información libre, para la información independiente, la información plural, que es muy necesario en este momento en el país. Invito a toda la audiencia que escuche y seguramente van a tener muy buena información y van a tener muy buena opinión también. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar
Continuamos con la revista Voz de Libertad, son las 12:02 y en estos últimos minutos queremos hablar con Raúl Peñaranda de un tema que ha sido realmente álgido en una época de tu vida, Raúl. Incluso te han amenazado la familia, ha sido realmente muy complicado. ¿Qué ha pasado al final? ¿Eres chileno o no eres chileno? Qué buena pregunta. No, ¿qué dice mi corazón y qué dice mi pasaporte? Soy boliviano. Ya. ¿Ya? Yo creo que esas dos cosas son importantes, el pasaporte y el corazón. Yo vivo pero he nacido en Santiago. Ya. Desde mis 11 meses de edad, o sea, siendo realmente un bebé, mis padres se trasladaron, mi padre boliviano, que había ido a Chile a estudiar, terminó de estudiar, se casó, nací yo y mis padres se vinieron a Bolivia, teniendo mi madre chilena. Por lo tanto, toda mi vida la he desarrollado aquí y soy boliviano, he estudiado aquí, me he casado aquí con una boliviana, tengo hijos bolivianos. Eso es. Por ese aspecto, cuando yo era adolescente, si ustedes todavía se acuerdan de la foto que sacaron de mi pasaporte chileno, muy chistosa, con mi carita de adolescente, tan antiguo era el pasaporte, o tan viejo seré yo, que en ese tiempo el pasaporte lo hacían a mano, o sea, la afiliación claro. es a mano, qué chistoso, o sea, no había podían hacerlo a máquina de escribir, pero bueno, está a mano, eso se googlea, se encuentra, y por ese pasaporte, que yo calculo, ni yo tengo ese pasaporte, cómo lo consiguieron es un enigma, la foto de la afiliación, calculo por la foto que yo tenía unos 14, 15 años, el pasaporte dice año 82, bueno, entonces 16. Y por ese pasaporte dijeron que yo era un espía chileno, que yo era un traidor a la patria. ¿Tú estabas en ese momento dirigiendo Página 7? No, ya había dejado Página 7, yo estaba a punto de sacar el libro Control Remoto. Okay. Entonces la gente, en realidad el mensaje de la ministra Amanda Dávila era que el libro no tenía validez porque yo había tenido en la adolescencia un pasaporte chileno. Entonces, que era un traidor a la patria y que era un espía chileno. Luego se dijo incluso que yo iba a Chile una vez al mes a recibir órdenes de las autoridades chilenas para afectar al gobierno boliviano. Yo decía en broma, pucha, lindo ir una vez al mes a claro, Chile, ¿no? Con todo pagado, qué bien. Pagado, pero quizás si me tenían que dar órdenes, me podían dar órdenes por WhatsApp, ¿no? Claro, claro, por supuesto. O sea, hubiera sido más fácil. Supuestamente la Cancillería chilena es la que me daba órdenes de qué hacer y qué decir con respecto al gobierno boliviano. Nunca pudieron encontrar ellos un artículo, una opinión mía en contra de los intereses bolivianos, por ejemplo, en el tema del mar, en fin. E incluso hay bolivianos que dicen ya nos olvidaremos del mar, y esos bolivianos también tienen derecho de decir su voz. Uh-huh. Pero en mi caso yo siempre más bien era bien pro mar. O sea que nunca pudieron encontrar alguna cosita que yo hubiera dicho, en fin, pero encontraron el pasaporte y dijeron que entonces yo era un traidor a la patria y era un espía chileno y que yo daba información a las autoridades chilenas de las cosas que sucedían en Bolivia. Obviamente cualquiera googlea y encuentra, pero que yo de alguna manera pasaba información, en fin. Otra cosa es que decían que yo quería que fracase la visita del Papa a Bolivia. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por satánico? Sí, por satánico y por, no sé, entonces que también mi rol de espía chileno era... Tú te ríes, pero en ese momento era nomás... En ese momento ha sido realmente, y todos nos hemos levantado y te hemos apoyado y todo, pero es que si tú lo escuchas así hacia afuera, es chistoso, ¿me entiendes? Porque parece que, o sea, encima tienes el poder de conseguir información privilegiada del gobierno para pasárselas al gobierno chileno. Tienes pasajes pagados todos los meses para ir a Santiago a recibir órdenes, y encima tienes el poder de boicotear la llegada del Papa, o sea, el Papa. Raúl, por favor. Muy poderoso. Realmente. Realmente, sí. Y en una última ocasión, aunque esto realmente, pero está y lo tengo en mi casa, es que yo también quería perjudicar al gobierno venezolano. Quería desestabilizar al gobierno venezolano. O sea, una serie de tonteras y una serie de estupideces. El otro día hablando con un amigo, yo decía, ¿y por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué me molesta tanto esto?
¿cuál es la razón de que me moleste tanto esto? Y es la razón por lo que me molesta es que se ponga en duda de que mi trabajo como periodista esté contaminado porque alguien me está diciendo qué cosas decir o hacer. Pero en realidad tengo que decir, creo que nunca lo había dicho, creo que en realidad tengo que estar contento por todo ese evento. Tengo que estar contento con ese evento. Mi libro se ha vendido mucho más. Todos mis colegas, como por ejemplo tú, Mónica, me apoyaron. Creo que Dele todavía estaba en el colegio, así que no se enteraba. Mis colegas, por ejemplo, tú me han apoyado. He recibido una gran solidaridad. En la presentación de mi libro se han agotado 500 libros, habían 700, había personas hasta en las gradas. Y era un apoyo decir, ¿sabes qué? Estamos en contra de la xenofobia. Estamos en contra de la xenofobia y te apoyamos. Sea que tus ideas sean A o B, son tus ideas. Al margen de que, y entonces de que no podemos en Bolivia aceptar un ataque xenófobo. Exacto. Entonces, yo ahorita te doy la palabra de él. He ganado en realidad con eso, no he perdido, he ganado. He vendido libros, mis colegas me han apoyado, hasta ahora la gente se acuerda y por lo tanto, en realidad debería tal vez dejar de tener esa idea de, por eso decía, ¿por qué me molesta todo esto? Si en realidad he ganado más que lo que he perdido. Antes de eso, cuando sí yo era director de Página 7, el vicepresidente, y eso después se publicó en unas separatas de cambio, 2 separatas seguidas, en unos organigramas donde estaba mi mamá. Eso sí me molestaba. Claro, más. no, Eso por sí me favor, no se molestaba metan más. con la familia, Sí, eso no ya se es una metan con la familia, cobardía. sí. Entonces mi mamá ahí ponían ahí rayita, yo, madre, obvio, sí, no sé, madre, Claro. como si. Daba la impresión, como en el organigrama, que hubiera habido algo raro o un delito. Mi mamá, María Elena, secretaria del Consulado de Chile, así bien grande, en negrilla. Rayita. Yo, Raúl Peñaranda, director del... ¿Esa rayita qué implica? ¿Delito? ¿Qué? Una relación entre el Relación. consulado y el Sí, periodo. o mi mamá y yo, y mi mamá al centro del organigrama. Muy desagradable para mi mamá, en fin, para mí. Pero con todo, ¿qué me podían decir? La gente, que por suerte el trabajo de nosotros, Mónica, nuestro trabajo de periodistas es público, entonces lo que hacemos está publicado o puesto en una radio, es público. Tú que has trabajado tanto tiempo como periodista de medios escritos, todo lo que tú has escrito, alguien lo puede encontrar en una hemeroteca, no es oculto, Sí, no es reservado, no es secreto nuestro trabajo más bien es hacia la gente. Por lo tanto, la gente y el gobierno ha ido a hemerotecas a tratar de encontrar una parte donde yo dijera, ya chicos, olvídense del mar, en fin. Y aún si lo hubiera dicho, tenía derecho de decirlo. Pero claro. Pero no lo había dicho. Trataron, yo que he escrito columnas, artículos por tanto tiempo, no lograron encontrar nada. Conclusión, cierro con esto, perdón que me extienda tanto, pero en realidad me han hecho un favor. En realidad han terminado haciéndome un favor, tratando de hacerme un daño, en realidad me ha rebotado, eso ha sido un efecto totalmente contrario para el gobierno. Perdón, Dele. No, está bien. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo Raúl Peñaranda para que en ese momento, o sea, qué fue lo fuerte que hizo? Porque algo tuvo que ocurrir para que el gobierno esté tras suyo y esté buscando y rebuscando sus columnas y demás, y que comprometan a lo que ellos estaban manifestando y asegurando en su momento. ¿Cuál era la molestia? Porque netamente no creo que haya sido la doble nacionalidad, aunque ellos quisieron que así se vea el problema. ¿Pero qué hizo como periodista Raúl Peñaranda para...? Correcto, buena pregunta. ¿Sabes qué? Sobre todo mi trabajo en Página 7, que era un trabajo autónomo, independiente, y de tratar de hacer un poco de periodismo crítico, les irritaba mucho. Y ellos trataban de alguna manera de afectar mi credibilidad, que yo no tenga credibilidad, que las cosas que digan no sean vistas por la gente como algo creíble. Y por eso durante mi periodo de director sacaban lo mismo, eso que les cuento de mi mamá, el vicepresidente ha hecho unas 2 o 3 veces organigramas, ¿no?, conmigo, con mi mamá, con mi nombre, diciendo que en otras ocasiones cosas que no... Bueno, en otras ocasiones diciendo que yo era pinochetista,
O sea, si alguien no es pinochetista, ese soy yo. Pero como no tenían un argumento para descalificar mi trabajo como periodista, el argumento entonces era que yo era pro-chileno o espía, eso. Esa es la explicación. Varias menciones, ataques durante mi rol como director. Cuando dejo de ser director, la cosa es que les asustaba mucho el libro. Claro, ya se sabía que se estaba haciendo el libro, entonces Sí. me imagino que eso ha sido... Con la colega Maggie Talavera, amiga y colega de Santa Cruz, yo hice una declaración que en realidad era un poco forzada, lo tengo que decir, porque ella me habla del libro y en realidad el libro ni siquiera estaba terminado. Estaba ya a punto de estar terminado, pero faltaba. Y yo le dije a ella, el libro ya está en imprenta. Eso no era verdad. Pero lo que yo quería era quitarme todas las presiones, porque habían muchas presiones, creo que tampoco lo había dicho, así que lo aprovecho de decirlo ahora, de gente, amigos, casi tendría que decir amigos entre comillas, que también tenían relación con el gobierno, que me decían, ¿para qué vas a hacer tu libro? Te vas a meter en un lío, no hagas tu libro. Típico, ¿no? Típico. Sí. Así como una especie, entre comillas, como te quiero ayudar con un buen consejo, ¿no? Más bien, deja esto, así. Te vas a meter en un lío. ¿Qué vas a ganar? Te van a enjuiciar. Más bien, ahora estás bien. Has dejado el periódico, pero estás bien, sigues trabajando. ¿Para qué te vas a meter? Muchas presiones. O algunas directamente ya más amenazadoras. Y cuando me preocupé es cuando fui donde mi editor, donde el que tenía que publicar el libro, pero que realmente no quiero decir su nombre, y él me dijo, no puedo imprimir tu libro, ¿ya? No lo voy a imprimir. En realidad eso fue un poquito después, porque una vez que ya tenía invitaciones, había fecha para la presentación del libro, el impresor me dice, no voy a imprimir porque tengo miedo. Tengo miedo y yo tengo contratos con el gobierno. Yeah. Yo tengo contratos con el gobierno, yo imprimo muchas cosas, hago gigantografías para el gobierno, etcétera, y me han dicho que me voy a meter en un lío, así que no voy a imprimir tu libro. Casi me infarto, ya había invitación, ya había gente, había vinos comprados, todo. Y ahí tuve que ir a otra imprenta, donde dice, más bien que lograron terminar a tiempo, bueno, solo a los primeros 500 libros, ¿no? Y eso, entonces, muchas presiones para que no salga el libro. Incluso, como les digo, todos estos amigos que me llamaban, oye, quiero hablar contigo, pero ¿de qué libro estás? Como yo había anunciado el libro, hasta que le tuve que decir a Maggie Talavera, el libro está en la imprenta, o sea que ya no hay vuelta atrás, ya claro. No me frieguen más, no me presionen más, porque el libro va a salir. Y ahí, por lo visto, escucharon esa declaración de la Maggie, a Maggie, y cesaron las presiones. Pero había mucho miedo por el libro y por lo tanto 4 días antes, en realidad 3 días antes, un lunes, porque el libro se presentó un jueves, es que sale la ministra a mostrar en tamaño grande, en una especie de, no gigantografía, pero en tamaño grande, impresión grande, mi pasaporte. Es decir, ven que teníamos razón, este señor es un espía. Y este señor que es un espía, al final sacó el libro se vendió y está en la segunda edición, tercera. Hemos llegado a la 7ª edición. 7ª, yo me perdí, yo tengo la de la primera, gracias a Dios. Está muy bien. Y esta ministra, doña Amanda Dávila, es ahora una férrea defensora de la presidenta del Senado, que también tenía doble nacional. El problema acá no es ser chileno o no ser chileno, el problema acá es que hay una xenofobia enferma con el tema de Chile, que nos está llevando a un callejón sin salida y que además olvidamos que si nos vamos a poner puristas en el sentido de los extranjeros que trabajan, digamos, en el gobierno, tenemos a periodistas como Ricardo Bajo, Pablo Stefanoni, que creo que ya no está, tenemos, no sé, o sea, el mismo Sebastián Michel es embajador. Hay una cantidad de gente que no es boliviana, que está haciendo su trabajo. Manuel Canelas nació en Venezuela. Para que veas, o sea, y ahorita se me está yendo el Pablo Chingolani, ha habido una época que eran montonera de extranjeros, Walter Chávez, peruano, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo? Y tú lees ahora los tweets de
de Amanda Dávila ahí defendiendo a Adriana Salvatierra y ella renunciando a la nacionalidad como si estuviera dando, 100% no sé, boliviana. 100% boliviana. Ese es un ridículo. ¿Qué opinas al respecto? Las declaraciones de Adriana Salvatierra, claro, o sea, ha sido una polémica fuerte, han surgido varios comentarios por la oposición y diferentes personas respecto a esta doble nacionalidad. Y finalmente la presidenta del Senado sale y dice, ha asegurado de que ella jamás ha usado ningún derecho en Chile y que se considera 100% boliviana, pero a comparación de lo que a usted le ha pasado. Exacto. Si en realidad no hubiera habido problema si es que el gobierno no me hubiera atacado a mí por la doble nacionalidad, que es lo que generó posteriormente. O sea que primero atacan a un ciudadano por el origen de su madre, en fin, y le dicen espía, pero luego cuando ocurre lo mismo, eso era el problema, ¿no? Claro. El contraste. Claro. Porque si no hubiera habido ese problema, que la mamá de Adriana Salvatierra sea chilena, bueno, qué bien, ¿no? Pero el problema era el contraste, ¿no? La doble moral, el doble discurso, doble total. discurso, ¿no? A unos sí, eso es algo malo, pero para los otros no es algo malo. Ese era el problema, ¿no? Nosotros tendríamos que acordarnos que el ex canciller Siles, Jorge Siles. no, el hijo de Jorge Siles, que fue canciller se me dio el nombre, con Carlos Mesa. Ya. Con Carlos Mesa, o sea, recientito, el 2003 al 2005, fue el canciller del país. Y en una situación muy similar a la mía, él había nacido en Chile, pero obviamente era boliviano, vivió toda su vida en Bolivia y era canciller. Pero nadie se enteró, no era un tema. Él Claro. era boliviano por dos cosas, su pasaporte y su corazón decían que era boliviano. Fue canciller y no pasó nada, no había un debate sobre eso. Pero lamentablemente y eso que siempre hemos sido xenófobos y siempre hemos tenido problemas, pero nada menos que nuestro canciller era Juan Ignacio Siles. Juan Ignacio Siles, gracias Delia. Juan Ignacio Siles, nada menos que él era chileno, y no hubo una polémica, no hubo un debate de ninguna clase, como tiene que ser. Kissinger nació en Alemania y era secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Hitler era austriaco. Hitler era austriaco, para poner el peor ejemplo, pero era austriaco. Pero por ahí los vamos, aceptaron. ya digamos, ¿me entiendes? Entonces, el problema es que realmente hemos retrocedido en esa apertura que teníamos, en esa tolerancia que teníamos, que era relativa, porque también siempre hemos tenido esa xenofobia, pero el gobierno del MAS lo ha llevado mucho más allá, mucho más allá. Sí. Y este caso, atacándome a mí, terminó rebotándoles también en esto, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, a unos por lo mismo los atacas y a otros los felicitas. Y entonces la ex ministra Amanda Dávila queda dos veces mal. Primero, por atacarme a mí hace años, antes de mi libro. Y ahora por decir, no, en realidad ella es totalmente boliviana y qué bien que tenga doble nacionalidad. La miércoles. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Esa es justamente eso que tú dices, ese doble discurso. Sí, totalmente. Similar a las declaraciones de Nicolás Maduro cuando llama el rey indio del ¿cómo? No, el jefe indio del sur. Al Jefe indio del sur. Que claro, que alguien decía luego el aquí. canciller dice que el tema de indio no debe entrar en debate, pero cuando en Brasil le dijeron al señor Bolsonaro, si no me Sí. equivoco, Un diputado de Bolsonaro. ajá, Sí. un diputado de Bolsonaro, y sí, se armó toda una polémica, que es racismo y demás. Es que el tema del racismo y la discriminación acá está tocado a conveniencia, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Raúl. A ustedes más bien, muchas gracias. Se nos hace corto el programa, Yo sé. pero ha sido un placer tenerte aquí. Espero que no sea la última vez, por favor. Ojalá, yo estoy encantado de venir. Muchísimas gracias, qué buen programa tienen, las felicito. Así que hasta pronto. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, para finalizar, gracias, es una entrevista realmente muy hermosa, hemos hablado de todo un poco. Y bueno, haciendo un paréntesis, es para mí un placer haber vuelto a otra entrevista, una segunda entrevista con don Ron Peñaranda, en mi primer año en la universidad, la cual le agradezco nuevamente por toda su Claro que ayuda. sí.
Y bueno, verlo y tener la oportunidad de entrevistarlo también es un placer, así que esperemos si no sea la última vez, con o sin mi persona. Esperamos que la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz pueda todavía, no solamente a usted, sino también a muchos periodistas que tienen que el derecho y el derecho de manifestar su pensamiento, la experiencia, los medios de comunicación y especialmente la libertad de expresión. Así es, y para eso está creado este programa, Voz de Libertad. Ha sido un placer acompañarlos. Yo los espero esta tarde desde las 4 a las 5 en el programa Onda Verde, donde vamos a hablar de unos alimentos ancestrales poco conocidos que están haciendo boom en la gastronomía boliviana. Ha sido un placer nuevamente. Nos despedimos. Permiso. Y buenas noches.